Catecismo Romano, tercera parte, los mandamientos, capítulo 2, del primer mandamiento del Decálogo. Yo soy tu Dios y Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Aunque esta ley fue dada por el Señor a los judíos en el monte, estaba sin embargo mucho antes impresa y sellada por la misma naturaleza en las almas de todos, y por esta razón quiso Dios, que perpetuamente la obedeciesen todos los hombres. Por tanto será muy provechoso explicar con cuidado las palabras, con que fue promulgada a los hebreos siendo Moisés el ministro e intérprete, como también la historia del pueblo de Israel, que está llena de misterios. Primeramente referirá el párroco, que de todas las naciones que había debajo del cielo, escogió Dios una que descendía de Abraham, quien quiso que anduviese peregrinando por la tierra de Canaán, y le prometió que le pondría en posesión de ella. Mas con todo eso él y sus descendientes anduvieron vagos por más de 400 años, antes de habitar en la tierra prometida. Es verdad que en esa peregrinación nunca los desamparó su majestad. Pasaban de gente a gente, y de reino a reino, mas nunca permitió se les hiciese injuria, antes castigó a los reyes que se les oponían. Y primero que bajasen a Egipto, envió delante un varón, por cuya prudencia así ellos como los egipcios se librasen del hambre. En Egipto los miró con tal benignidad, que persiguiéndolos Faraón, y empeñado en acabar con ellos, se aumentaban maravillosamente. Y cuando llegaron a verse en gran manera afligidos y tratados con toda crueldad como esclavos, les puso por caudillo a Moisés, que los sacase de allí con mano poderosa. Y de esta libertad señaladamente hace mención el Señor al principio de la ley por estas palabras: Yo soy tu Dios y Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Entre estas cosas lo que principalmente ha de advertir el párroco es, que de todas las naciones fue una sola la escogida de Dios, para llamarla pueblo suyo, y hacerse conocer y adorar por ella, no porque aventajase a las demás en santidad o en grandeza, sino porque así plugo a su majestad, como el mismo Señor se lo previno a los hebreos, queriendo enriquecer, y acrecentar aquella pobre y pequeña gente, para que su poder y bondad se hiciese más notoria e ilustre entre todos. Siendo pues esta la condición de aquellos hombres, con esto se estrechó, y a estos amó en tanto grado, que siendo Señor de cielos y tierra, no se desdeñaba ser llamado Dios de ellos, provocando a envidia a todas las demás naciones, para que al ver la prosperidad de los israelitas, todas se redujesen al culto del verdadero Dios, al modo que también afirma San Pablo, que proponiendo él la felicidad de los gentiles y el conocimiento verdadero de Dios, en que los había instruido, provocaba a los de su nación hebrea, para que los imitasen. A más de esto enseñará a los fieles, que permitió Dios que los padres hebreos anduviesen peregrinando por mucho tiempo, y que sus descendientes fuesen oprimidos y molestados con tan dura esclavitud, para advertirnos que no se hacen amigos de Dios sino los enemigos del mundo y extraños de la tierra, y que entonces seremos más fácilmente admitidos a la familiaridad con Dios, cuando nada común tengamos con el mundo, y también para que estando trasladados al culto de Dios, entendiésemos cuánto más dichosos son los que sirven a Dios, que los que sirven al mundo, como nos lo amonesta la Escritura, diciendo: empero le servirán, para que sepan la distancia de mi servidumbre a la del reino de la tierra. Demás de esto explicará, que después de más de 400 años cumplió Dios su promesa, para que aquel pueblo se mantuviese con la fe y la esperanza. Porque quiere Dios que los suyos estén siempre pendientes de Él, y que coloquen toda su esperanza en su bondad divina, como se dirá en la explicación del primer mandamiento. Por último notará el lugar y el tiempo en que el pueblo de Israel recibió esta ley de Dios. Conviene a saber después que sacado de Egipto vino al desierto, para que atraído por una parte con la memoria del beneficio, que acababa de recibir, y amedrentado por otra con la aspereza del lugar donde andaba, estuviese más pronto, para abrazar la ley. Porque se dejan los hombres obligar en gran manera de aquellos que les hacen beneficios, y entonces se refugian al socorro de Dios, cuando se ven destituidos de toda esperanza humana, de donde se deja entender, que tanto más apercibidos estarán los fieles, para recibir la doctrina del cielo, cuanto más apartados estuvieren de los embelesos del mundo y gustos de la carne, como lo escribió el profeta: a quien enseñará la ciencia y a quien hará entender su doctrina, a los destecados de la leche, y apartados de los pechos. Haga pues el párroco los esfuerzos posibles sobre que el pueblo fiel tenga siempre en su alma fijas estas palabras: Yo soy tu Dios y Señor, porque de ellas entenderán que tienen por legislador a su mismo Criador, por quien fueron formados y por quien son mantenidos, y con razón dirán: Este mismo es nuestro Dios y Señor, y nosotros el pueblo que apacienta y las ovejas de su manada.
porque la viva y continuada repetición de estas palabras será muy eficaz, para hacerlos más prontos a venerar la ley, y retraerlos de los pecados. Lo que se sigue, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, aunque parece que solo conviene a los judíos, que fueron rescatados de la dominación de los egipcios, sin embargo si miramos al misterio, que ahí está escondido de la redención universal, mucho más pertenece a los cristianos, pues son redimidos no de la servidumbre de Egipto sino de la región del pecado, y sacados por Dios del poder de las tinieblas, son trasladados al reino del Hijo de su amor. Contemplando Jeremías la grandeza de este beneficio, la anunció, diciendo, He aquí vienen días, dice el Señor, y no se dirá más, vive el Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor, que sacó los hijos de Israel de la tierra del Aquilón, y de todas las tierras, a donde los había arrojado, y volverlose a su tierra, la que di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y pescarlos han, etc. Porque el benignísimo Padre por medio de su Hijo juntó en uno los hijos de Dios, que andaban descarriados, para que ya, no como siervos del pecado, sino de la justicia, le sirvamos en santidad, y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Por esto en toda tentación opondrán los fieles como un escudo aquello del apóstol. Los que ya estamos muertos para el pecado como todavía viviremos en él, ya no somos nuestros, sino de aquel que murió y resucitó por nosotros. Este es nuestro Dios y Señor, que nos compró para sí a costa de su sangre. ¿Cómo podremos pecar contra nuestro Dios y Señor, y volver de nuevo a crucificarle? Ya pues como verdaderamente libres, y con aquella libertad, con que Cristo nos libró, así como habíamos entregado nuestros miembros, para servir a la maldad, así ahora los entreguemos para servir a la justicia en santificación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Enseñará el párroco, que en el decálogo tienen el primer lugar las cosas que pertenecen a Dios, y el segundo las que tocan al prójimo, porque Dios es la causa de lo que hacemos por el prójimo, y entonces amamos al prójimo según el mandamiento de Dios, cuando le amamos por Dios. Y así estos tres preceptos que pertenecen a Dios, están escritos en la primera tabla. Luego declarará que en las palabras susodichas hay dos mandamientos, uno de los cuales es afirmativo, y otro negativo. Porque el decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hace este sentido, a mí me adorarás, como a verdadero Dios, y no adorarás dioses ajenos. En el primero se encierran los preceptos de fe, esperanza, y caridad. Porque si le llamamos Dios, le confesamos inmoble, inalterable, que eternalmente permanece el mismo, fiel, y recto sin defecto alguno, de donde se sigue necesariamente, que creyendo sus palabras, le demos entera fe, y autoridad. Y el que está confesando su omnipotencia, clemencia, facilidad, e inclinación, para hacer bien, podrá menos de colocar en él todas sus esperanzas, y si contempla las riquezas de su bondad y amor derramadas sobre nosotros, podrá dejarle de amar. Por eso cuando su majestad ordena y manda alguna cosa en las escrituras, ya sea al principio, ya sea al fin, usa de estas palabras, yo soy el Señor. La segunda parte del mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De este modo de hablar se valió el legislador, no porque no estuviese bastantemente explicado esto en el precepto afirmativo, que dice, a mí adorarás, como a solo Dios, porque si es Dios, es uno solo, sino por la ceguedad de muchísimos que antiguamente confesando que adoraban al verdadero Dios, al mismo tiempo veneraban muchos dioses. Y de estos hubo muy muchos entre los hebreos, los cuales, como Elías les echaba en cara, cojeaban de ambos pies. Y también lo hicieron los samaritanos, que adoraban al Dios de Israel, y juntamente a los dioses de los gentiles. Explicadas estas cosas se ha de añadir, que este mandamiento es el primero y el mayor de todos, no solo en el orden, sino también en la naturaleza, dignidad, y excelencia. Porque por infinitas razones debemos amar y respetar a Dios más, que a todos los señores y reyes. Porque su majestad nos crió, nos gobierna, nos mantuvo en el vientre de nuestra madre, y de allí nos sacó a esta luz, nos da la vida, y nos provee de todo lo necesario para sustentarla. Pecan contra este mandamiento, los que no tienen fe, esperanza, y caridad, cuyo pecado se extiende mucho, porque están comprendidos en él los que caen en herejía, los que no creen las cosas, que la Santa Madre Iglesia propone que deben creerse, los que dan crédito a sueños, agüeros, y demás cosas vanas, los que desesperan de su salvación, y no confían en la divina bondad, los que ponen su esperanza solo en sus riquezas, salud, y fuerzas corporales,
de lo cual tratan largamente los que han escrito de vicios y pecados. También se ha de enseñar con todo cuidado en la explicación de este precepto, que no se opone a esta ley la veneración e invocación de los santos ángeles, y de las almas bienaventuradas que están gozando de Dios, ni el culto que a sus cuerpos y cenizas dio siempre la Iglesia católica. Porque, ¿quién será tan loco, que mandando el rey que ninguno se porte como tal, ni permita ser tratado con aparato y honores regios, juzgue al punto que el rey no quiere que se tenga respeto a sus magistrados? Es cierto que los cristianos imitando a los santos del Testamento Viejo, adoran a los ángeles, mas no por eso les dan la veneración, que tributan a Dios. Y si alguna vez leemos, haber rehusado los ángeles, que los adorasen los hombres, se ha de entender, que lo hicieron, porque no querían se les diese aquel honor, que a solo Dios es debido, porque el Espíritu Santo que dice, a solo Dios sea el honor y gloria, él mismo nos manda honrar a los padres y ancianos. Demás de esto, aquellos santos varones, que solamente adoraban a un Dios, adoraban también a los reyes, como consta de las divinas letras, esto es los veneraban con rendimiento, pues si son tratados con tanto honor los reyes, por quienes Dios gobierna el mundo, a aquellos angélicos espíritus, los que quiso Dios que fuesen sus ministros, y de cuyo medio se vale, no solo para el gobierno de su iglesia, sino también de todas las demás cosas, y por cuyo favor somos cada día librados de peligros muy grandes así de cuerpo como de alma, aunque no se dejen ver de nosotros, porque no les daremos honra tanto mayor, cuanto aquellas bienaventuradas inteligencias aventajan en dignidad a los reyes mismos. Júntase a esto la caridad, con que nos aman, y que movidos de ella, ruegan a Dios por aquellas provincias que están a su cargo, como fácilmente se entiende por la Escritura, ni debemos dudar, que hacen lo mismo por aquellos que guardan, pues presentan a Dios nuestras oraciones y lágrimas. Así enseñó el Salvador en el Evangelio, que no se escandalizase a los pequeñuelos, porque sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara del Padre Celestial. Han de ser pues invocados los santos ángeles, así porque están perpetuamente gozando de Dios, como por lo muy gustosos que abrazan el patrocinio de nuestra salvación, de que están encargados. De esta invocación nos da testimonios la Divina Escritura, porque Jacob pidió al ángel, con quien había luchado, que le bendijera, y aún le precisó, protestándole que no le dejaría mientras no le echase su bendición, y no solo quiso que se la diese aquel con quien estaba, sino también otro a quien de ningún modo veía, cuando dijo en otra ocasión, el ángel que me libra de todos los males bendiga a estos niños. De aquí también se sigue que está tan lejos de menoscabarse la gloria de Dios, por honrar e invocar a los santos que murieron en el Señor, y por venerar sus reliquias y cenizas, que antes por eso mismo se aumenta tanto más, cuanto más despierta y confirma la esperanza de los hombres y los exhorta a su imitación. Y así comprueban esta práctica los concilios Niceno II, Gangrense, y Tridentino, y la autoridad de los santos padres. Y a fin de que el párroco quede más instruido para refutar a los que contradicen a esta verdad, lea señaladamente a los santos Jerónimo contra Vigilancio, y al Damasceno, a cuyas razones se junta lo principal, que es la costumbre recibida de los apóstoles y perpetuamente retenida y conservada en la Iglesia de Dios. ¿Y qué otra prueba se puede desear más firme o más clara, que el testimonio de la Escritura Divina, la cual celebra maravillosamente las alabanzas de los santos? Porque hay elogios divinos de algunos santos, cuyos loores siendo aplaudidos por las sagradas letras, porque los hombres no deberán tratarlos con singular honor, aunque también deben ser venerados e invocados, porque están de continuo rogando a Dios por la salud de los hombres, y por sus méritos y valimiento nos hace su majestad muchos beneficios. Porque si hay gozo en el cielo cuando un pecador hace penitencia, ¿no ayudarán a los penitentes aquellos ciudadanos celestiales? Y si los invocamos nosotros, ¿no nos alcanzarán el perdón de los pecados, y nos conciliarán la gracia de Dios? Y si se dijere, como algunos dicen, que el patrocinio de los santos es superfluo, porque Dios sin intérprete alguno acude a nuestras súplicas, fácilmente convence estas voces de los impíos aquel dicho de San Agustín: no concede Dios muchas cosas sin el favor y oficio de algún medianero y rogador. Confirman esto los ejemplos ilustres de Abimelech, y de los amigos de Job, cuyos pecados no fueron perdonados, sino por los ruegos de Abraham, y de Job. Y si se alega, que es falta y poquedad de fe echar a los santos por valedores y patronos, ¿qué responderán al hecho del centurión? Quien aun elogiado de fe singular por Cristo Señor nuestro, todavía envió a su majestad los ancianos de los judíos, a fin de que alcanzasen la salud para su siervo enfermo. Por esto aunque debemos confesar,
que se nos ha propuesto por medianero único Cristo Señor nuestro, como quien solo nos reconcilió por medio de su sangre con el Padre Celestial, y que habiendo hallado la eterna redención, y una vez entrado en el santuario, nunca cesa de interponerse por nosotros, sin embargo de eso en manera ninguna se sigue de ahí, que no podamos acogernos a la gracia de los santos. Porque si la razón de no poder valernos de los socorros de los santos es, que tenemos por único patrón a Jesucristo, nunca el apóstol hubiera hecho una cosa como solicitar con tanto ahínco ser ayudado para con Dios por las oraciones de los hermanos que aún estaban vivos, porque no menos disminuirían la gloria y dignidad del medianero Cristo las oraciones de los vivos, que la intercesión de aquellos santos que ya están en los cielos. Pero ¿a quién no convencen así sobre el honor que se debe a los santos, como sobre el patrocinio con que nos defienden, las grandes maravillas obradas en sus sepulcros, ya en ciegos, mancos, tullidos y baldados de todos sus miembros que fueron restituidos a su antigua salud, ya en muertos resucitados, y ya en demonios lanzados de los cuerpos humanos? Pues unos testigos tan autorizados, como los santos Ambrosio y Augustino, nos dejaron escritos estos prodigios, y no porque los oyeron, como muchos, ni porque los leyeron, como otros muchísimos y gravísimos varones, sino porque los vieron por sus ojos mismos. ¿Qué más? Si los vestidos, si los pañuelos, si hasta la sombra de los santos, antes que muriesen, ahuyentaba las enfermedades y restituía las fuerzas. ¿Quién nos hará negar que haga el Señor los mismos milagros por las sagradas cenizas, huesos, y demás reliquias de los santos? Esto declaró aquel cadáver que echado por casualidad en el sepulcro de Eliseo, súbitamente revivió al contacto de su cuerpo. Aquello que se sigue, no harás para ti cosa esculpida, ni alguna imagen de cosa que esté en el cielo, o en la tierra, ni de lo que hay en las aguas, debajo de la tierra. No adorarás esas cosas, ni las honrarás. Pensando algunos que era mandamiento distinto, quisieron que los dos últimos fuesen uno solo. Pero San Agustín, dividiendo aquellos últimos, quiso que estas palabras perteneciesen al primer mandamiento, cuya sentencia seguimos gustosos como tan célebre en la Iglesia, aunque también está pronta aquella muy verdadera razón de que fue conveniente que el premio y la pena de cada mandamiento se pusiese en el primero. Mas no se ha de pensar que por este precepto se prohíbe del todo el arte de pintar, retratar o esculpir, porque leemos en las Escrituras simulacros e imágenes fabricadas por mandado de Dios como los querubines, y la serpiente de metal, y así debe entenderse que solo están veladas las imágenes, porque no se quitase cosa alguna al culto del verdadero Dios, adorando los simulacros como si fueran dioses. De dos modos señaladamente, en cuanto pertenece a este mandamiento, es claro que se ofende gravísimamente a la majestad de Dios. 1. Si se adoran los ídolos o imágenes como a Dios, o se cree haber en ellas alguna divinidad o virtud por la cual sean dignas de ser veneradas, o que se les debe pedir alguna cosa o poner en ellas la confianza, como antiguamente lo hacían los gentiles poniendo su esperanza en los ídolos, cosa que a cada paso reprehenden las sagradas letras. Otro, si procura alguno copiar la forma de la divinidad con algún artificio, como si pudiera verse con ojos corporales o expresarse con colores o figuras. Porque como dice el Damasceno, ¿quién puede retratar a Dios, que es invisible, que es incorpóreo, que no puede ceñirse a límites algunos, ni ser delineado por alguna figura? Esto se explica copiosamente en el Segundo Concilio Niceno. Y así dijo el apóstol esclarecidamente, que trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de serpientes, porque ellos veneraban como dioses todas esas cosas elevando sus imágenes para darlas culto. Y por esto los israelitas que clamaban delante de la imagen del becerro, estos, Israel, son tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto, fueron llamados idólatras, porque trocaron su gloria en la imagen de un becerrillo, que comía heno. Habiendo pues prohibido el Señor el culto de los dioses ajenos, a fin de desterrar enteramente la idolatría, mandó que no se fundiese ni de metal ni de otra materia alguna, imagen de la divinidad, que declarándolo Isaías dice, ¿a quién hicisteis semejante a Dios, o qué imagen le pondréis? Este es el sentido de este mandamiento, como además de los santos padres, que lo interpretan así, según se expuso en el séptimo sínodo, lo declaran bastantemente aquellas palabras del Deuteronomio, donde queriendo Moisés apartar al pueblo de la idolatría, les dijo, ¿no visteis imagen ninguna en el día, en que os habló el Señor en Horeb de en medio del fuego? Y dijo esto el sapientísimo legislador, para que no fingiesen imagen de la divinidad llevados de algún error, y diesen a alguna cosa criada el honor debido a Dios. Sin embargo de lo dicho nadie piense que se comete algún pecado contra la religión y ley de Dios,
cuando se pinta alguna de las personas de la Trinidad Santísima con algunas señales que aparecieron en el Testamento Viejo o Nuevo, porque ninguno es tan necio que llegue a creer, que por esas señales se expresa la divinidad, pero enseñé el pastor que por ellas se declaran algunas propiedades o acciones que se atribuyen a Dios. Como cuando por la visión de Daniel se pinta un anciano sentado en un trono ante cuya presencia se abrieron unos libros, se significa la eternidad de Dios y su infinita sabiduría con la cual ve todos los pensamientos y acciones de los hombres para juzgarlas. Los ángeles también se pintan con figura de jóvenes y con alas, para que entiendan los fieles lo muy inclinados que están hacia los hombres y lo muy prontos para cumplir los ministerios de Dios, porque todos son espíritus servidores para aquellos, que consiguen la herencia de la salud. La figura de paloma y lenguas como de fuego que propiedades signifiquen del Espíritu Santo en el Evangelio, y Hechos de los Apóstoles, es cosa tan sabida que no necesita de explicación, por lo que mira a Cristo Señor nuestro, a su Santísima y Purísima Madre, y a todos los demás santos, como fueron hombres verdaderos, y tuvieron forma humana, no solo no está prohibido por este mandamiento pintar sus imágenes y venerarlas, sino que siempre se tuvo por cosa santa y por prueba certísima de ánimo agradecido, como lo confirman las memorias de los tiempos de los apóstoles, los concilios generales, y los escritos de tantos santísimos y doctísimos padres entre sí unánimes y concordes. Enseñará pues el párroco que no solo es lícito tener imágenes en la iglesia, y darles honor y culto, pues todo el honor que se hace a ellas, se ordena a sus originales, sino que declarará también que así se practicó hasta ahora con aprovechamiento muy grande de los fieles, como consta del Damasceno en el libro que escribió de las imágenes, y del Concilio VII, que es el segundo Niceno. Mas como no hay instituto, por muy santo que sea, que no procure corromper con sus fraudes y astucias el enemigo del linaje humano, si acaso padeciere el pueblo algún error acerca de este punto, procurará el párroco enmendarle cuanto fuere posible, según el decreto del Concilio Tridentino, y si lo pide el caso explicará el mismo decreto y enseñará a los rudos y a los que ignoran la razón de haberse instituido las imágenes, que fueron inventadas para conocer la historia de uno y otro testamento, renovar muchas veces su memoria, y que excitados con el recuerdo de las cosas divinas nos inflamemos con más vehemencia a adorar y amar al mismo Dios. Y asimismo demostrará que las imágenes de los santos están puestas en los templos, para que sean adoradas, y para que nosotros avisados por su ejemplo, conformemos nuestra vida y costumbres con las suyas. Yo soy tu Dios y Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y uso de misericordia en millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Dos son las cosas que deben explicarse con cuidado en la última parte de este mandamiento. La primera es, que aunque muy al propósito se señala pena en este lugar por la maldad enorme de quebrantar este primer mandamiento y la inclinación de los hombres a cometerla, sin embargo es apéndice común a todos los preceptos, porque toda ley induce a los hombres a guardar lo que manda con penas y premios. De aquí nacen aquellas tan frecuentes y repetidas promesas de Dios en las sagradas letras, porque dejando casi innumerables lugares del Testamento Viejo, en el Evangelio está escrito, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en otra parte, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Y en otra, todo árbol que no diere buen fruto, será cortado y echado en el fuego. Mas, todo aquel que se aira contra su hermano, será río de juicio. En fin, si no perdonaredes a los hombres, ni vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. La segunda cosa es, que de modo muy diverso han de ser enseñados acerca de este apéndice los perfectos, que los carnales, porque los perfectos como son guiados por el Espíritu de Dios, y le obedecen con ánimo pronto y alegre, le oyen y reciben como unas nuevas de sumo gozo y como una gran prueba del grande amor con que el Señor los mira, porque reconocen el cuidado de su amantísimo Dios, quien ya con penas, ya con premios, como que hace fuerza a los hombres, para que le adoren y veneren, reconocen su inmensa benevolencia para con ellos en dignarse mandarlos y valerse de su servicio para gloria de su divino nombre. Y no solo reconocen esto, sino que conciben esperanza grande de que así como manda lo que quiere, así también les dará fuerzas para guardar su ley. Pero los carnales que todavía son esclavos del espíritu de servidumbre, y que si dejan de pecar, más es por temor de la pena que por amor a la virtud, toman este apéndice como una cosa muy molesta y amarga. Por tanto deben ser sobrellevados con piadosas exhortaciones, y guiados como por la mano hacia donde mira la ley. Y siempre que se ofrezca la ocasión de explicar algún mandamiento,
tendrá por hecha el párroco esta misma advertencia. Pero así a los carnales como a los espirituales se han de aplicar señaladamente dos como espuelas puestas en este apéndice, y que avivan muchísimo a los hombres para guardar la ley. Porque el decirse, Dios fuerte, en tanto debe explicarse con mayor diligencia, en cuanto la carne que se asusta poco con los terrores de las amenazas divinas, se finge a sí misma muchas veces varias razones, por donde poder escaparse de la ira de Dios, y librarse de las penas que propone. Mas el que está de cierto persuadido a que Dios es fuerte, luego exclama con David, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré que no me vea tu cara? Esta misma carne también desconfiando a veces de las promesas divinas, cree ser tan grandes las fuerzas de los enemigos, que en manera ninguna se juzga capaz de sostenerlos. Pero la fe constante y animosa que nada titubea, como apoyada en la fuerza y virtud de Dios, alienta por el contrario, y confirma a los hombres, porque dice, el Señor es mi iluminación y mi salud. ¿A quién temeré? La otra espuela es el mismo celo de Dios, porque a veces piensan los hombres, que Dios no cuida de las cosas humanas, y ni siquiera de si guardamos o quebrantamos su ley, de donde se sigue un desorden de vida muy grande. Pero creyendo que Dios es celoso, luego nos contiene esta consideración en nuestras obligaciones. Este celo que se atribuye a Dios, no significa perturbación alguna de ánimo, sino aquel divino amor y caridad por la cual no permitirá, que alma ninguna, que se atreva a ofenderle, se le vaya sin pagarla, porque pierde a todos los que quebrantan sus leyes. Es pues el celo de Dios aquella sosegadísima y sencillísima justicia, por la cual el alma corrompida con opiniones falsas y apetitos desordenados, es repudiada y desechada, como adúltera del matrimonio y compañía de Dios. Pero experimentamos suavísimo y dulcísimo este mismo celo, cuando se manifiesta por él mismo su suma e increíble voluntad hacia nosotros. Porque como no se da entre los hombres amor más ardiente o unión mayor y más estrecha que la de los unidos en el matrimonio, por eso cuando comparándose el Señor tan repetidas veces con el esposo o marido, se llama celoso, manifiesta lo mucho que nos ama. Por tanto enseña el párroco sobre este lugar, que deben andar los hombres tan codiciosos del culto y de la honra de Dios, que más bien puedan decirse con razón celosos que amantes, a imitación de aquel que decía de sí, celado he con celo por el Señor Dios de los ejércitos, o mejor que imiten al mismo Cristo, de quien es aquel dicho, el celo de tu casa me comió. Se ha de explicar pues que el sentido de esta amenaza es, que Dios no ha de permitir, que los pecadores se vayan sin pagarla, y así que o los ha de castigar aquí como Padre, o atormentar después agria y severamente como juez. Esto es lo que en otra parte significó Moisés diciendo, y sabrás, que tu Dios y Señor el mismo es fuerte y fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da al instante su merecido a los que le aborrecen. Y Josué dijo también, no podréis servir al Señor, porque es Dios santo, fuerte, y celoso, y no perdonará vuestras maldades y pecados. Si dejáredes al Señor, y sirviéredes a los dioses ajenos, se volverá el Señor contra vosotros, y os afligirá y acabará con vosotros. Debe también enseñarse al pueblo, que esta pena con que Dios amenaza, llega hasta la tercera y cuarta generación de los impíos y facinerosos, no porque paguen siempre los descendientes las penas de las culpas de sus mayores, sino porque aunque ellos o sus hijos no sean castigados, con todo eso no se escapará toda su posteridad de la ira y azote de Dios. Así sucedió con el rey Josías, que aunque Dios le perdonó por su piedad singular, y le concedió fuese enterrado en paz en el sepulcro de sus mayores, para que no viera los males, que en los tiempos siguientes habían de venir sobre Judá y Jerusalén por las maldades de Manasés su abuelo, todavía habiendo muerto él, descargó la venganza sobre sus descendientes de manera, que ni se perdonó a los hijos del mismo Josías, y en qué manera no sean contrarias estas palabras de la ley a aquella sentencia del profeta Ezequiel, el alma que pecare esa morirá, lo muestra claramente San Gregorio concordando con todos los demás padres antiguos. Dice pues, todo el que imita la maldad de su perverso padre, es recargado con el delito de él, mas el que no sigue la maldad del padre, de ningún modo será agravado por su delito. De aquí es que el mal hijo del mal padre no solo pague los pecados que él añadió, sino también los de su padre, cuando conociendo que está todavía airado el Señor por los vicios de su padre, con todo eso no tiembla a añadir su malicia.
Y es justo que el que a vista de un juez riguroso no teme seguir los pasos de su malvado padre, sea obligado aún en esta vida a pagar las culpas del padre perverso. Luego recordará el párroco cuánto sobrepuja la bondad y misericordia de Dios a la justicia, pues airándose hasta la tercera y cuarta generación, extiende hasta millares la misericordia. Las palabras que se siguen, de los que me aborrecen, demuestran la gravedad del pecado. Porque, ¿qué cosa puede haber más perversa ni más abominable, que aborrecer a la misma bondad y verdad infinita? Y esto pertenece a todos los que pecan, porque así como el que tiene, y guarda los mandamientos de Dios, ese es el que ama a Dios, así el que desprecia su divina ley, y no guarda sus mandamientos, con razón se ha de decir que le aborrece. Lo que se dice en último lugar, y con los que me aman, enseña el modo y la razón de guardar la ley. Porque es necesario que los que guardan la ley de Dios, sean llevados a su obediencia, por la misma caridad y amor, con que aman a su majestad, de lo cual se hará después memoria en cada uno de los mandamientos.